Cordial saludo estudiantes de octavo. Como se indicó en la guía del tercer periodo, este video tiene como objetivo profundizar en un contenido que es el de antecedentes de la independencia de la Nueva Granada, con el fin de que ustedes elaboren un formulario, es decir, una especie de quiz. Para esta presentación yo tengo como referentes dos libros. Uno se llama 1810, Ni Revolución ni Nación, de Adolfo Teortúa. El otro se llama Historia de Colombia y sus oligarquías, del señor Antonio Caballero. Este libro lo pueden consultar en la página de la Biblioteca Nacional. Es un libro que cuenta también con caricaturas hechas por el mismo autor que acompañan la interpretación que él hace sobre nuestra historia. Empecemos entonces. El nuevo reino de Granada abarcaba un vasto territorio, ¿sí? Es lo que hoy en día son las repúblicas de Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, parte del territorio de Brasil, Guyana, era un vasto territorio. Para gobernar, para controlar las colonias, una de las estrategias de la corona española fue nombrar muchísimos funcionarios, es decir, funcionarios que administraran justicia, funcionarios que recaudaran impuestos, funcionarios que fueran la representación del rey de España, pero acá en América, virreyes, y hubo muchísimos virreyes en Santa Fe. Es una historia pues curiosa, llamativa, porque a muchos hasta los enfermaba el viaje desde España hasta llegar a lo que hoy es Bogotá, es decir, el trayecto los podía enfermar y hubo casos de algunos que llegaron y a los 3 días murieron en Santa Fe, lo que implicaba nombrar un nuevo virrey. La mayoría de estos virreyes tenían que haber nacido en España. Creo que en muy pocas ocasiones se dio que nombraran a alguien nacido acá, descendiente de españoles. Por lo general eran funcionarios que venían desde allá. Acá se retoma eso que acabo de decir. Entonces constituía lo que hoy es Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Todo esto era el virreinato de la Nueva Granada. Bien, la población. Predominaban los mestizos, dada la reducción de los indígenas. Una reducción pues que se hizo, digamos, a partir del trabajo forzado, la violencia. Es decir, todo eso había mermado la población indígena en el país. Y también habían hecho que se ocuparan o que se desplazaran también a espacios bastante retirados del centro de lo que era el virreinato. Para 1782 entonces había poco más de 1 millón de habitantes. Para 1825 no había aumentado demasiado la población del virreinato, de lo que era el virreinato, y llegaba apenas a 1.327.000. ¿Que por qué después de los procesos de batallas y demás no había aumentado tanto? Pues justamente, es decir, la población también se había visto mermada en las batallas de independencia, ¿cierto? Esta ilustración que hace Antonio Caballero pues representa un poco cómo era que la sociedad estaba organizada, ¿no? Entonces había un virrey, había un español indiano, que era también lo que aquí se iba a denominar luego como los chapetones, es decir, venían desde España y aquí habían emprendido negocios o venían como funcionarios, en fin. Tenemos los criollos acomodados, aunque aquí lo vemos bastante incómodo sosteniendo al virrey y al chapetón. Y estos criollos acomodados eran descendientes de españoles, hijos de españoles que habían nacido en América, y por el hecho de haber nacido en América eran de alguna manera menospreciados, un poco discriminados, no eran vistos como españoles puros, por decirlo de alguna manera. Tenemos entonces a estos criollos incómodos, que es decir, podían ser otros descendientes de españoles, pero con menos fortuna. A los esclavos y por último a los indios, ambos en una situación pues precaria, incómoda, de abusos, de trabajos forzados, en fin, de toda la situación social que tuvieron que aguantar. Lo que hoy es Bogotá, en el momento era una aldea, ¿sí? Un pueblo. Santa Fe era una aldea de cerca de 20.000 habitantes. Miren el asunto, más de 200 años después, pues cerca de 8 millones. Claro que esa aldea del momento pues eran pues muy pocas cuadras, ¿sí? No abarcaba el espacio geográfico que hoy abarca la ciudad. Bien, para comprender un poco estos antecedentes de lo que va a ser nuestro proceso de independencia, la primera pregunta es ¿cómo estaba la metrópoli? ¿Cómo estaba España mientras empiezan a desarrollarse estos hechos? Entonces, España era una potencia que no promovía un desarrollo industrial, ¿sí? No había logrado potenciar el desarrollo de manufacturas en su territorio. Había una amplia circulación de metales, es decir, oro y plata, que salían de acá, salían del virreinato, pero que no se había logrado modificar las maneras de producir, ¿sí? ¿Esto qué generó? Pues que hubiese contrabando,
que hubiera el temor constante del acecho de los piratas. Y es que es por eso que Cartagena es conocida como la ciudad amurallada, es decir, es una ciudad que constantemente se vio atacada por piratas ingleses, holandeses, piratas que sabían que allí podían obtener galeones llenos de oro, ¿cierto? Y entonces tenemos que la situación de España va a ser como, había como una expresión pues bastante coloquial que explicaba que unos producían la leche pero otros se la tomaban y era que el oro y la plata pasaban veloces por España pero iban rumbo a las economías con las que comerciaba España, es decir, Inglaterra, Portugal, Francia, es decir, con las que tenían acuerdos comerciales. En la imagen justamente observamos una de esas situaciones que tuvo que vivir Cartagena siendo sitiada por ingleses que la atacaban y hay personajes interesantes allí, uno de ellos es Blas de Leso, que va a ser un militar encargado de defender la ciudad. Bien, entonces, ¿cuáles son esas semillas de la independencia? Según Antonio Caballero, van a ser tres. La primera, las revueltas populares contra los funcionarios, y aquí en El Socorro, en Santander, vamos a tener una o la más importante de esas revueltas en nuestro espacio, que va a ser la de los comuneros. La segunda semilla sería la educación ilustrada de las élites criollas, es decir, cómo llegan las ideas de la ilustración a lo que hoy es Bogotá, en el momento Santa Fe. Y una de esas maneras va a ser a través de la expedición botánica. Por último, otra de las semillas de la independencia sería ese progresivo mestizaje de la población. Bien, ¿qué genera entonces la número uno? Las revueltas populares, las reformas borbónicas, que era el tema a partir del cual deben hacer un mapa mental. Estas reformas borbónicas toman más de, o se empiezan a implementar por más de 100 años, desde el año 1700 hasta más o menos 1808. ¿Cuál era el propósito de esas reformas? Que hubiera de alguna manera mayor eficiencia para atacar el contrabando, para controlar el comercio, reducir el poder de la iglesia, el poder eclesiástico, modernizar las finanzas y establecer un mayor control de las colonias. ¿Quiénes implementan esas reformas? ¿Por qué reformas borbónicas? Bien, en España estaba al poder la familia de los Borbones que venían de Francia y ellos tenían en ese momento la corona española. ¿Sí? Por eso reformas borbónicas. Empiezan a implementarse con Carlos III. Esta imagen también es del libro de Antonio Caballero. Dice Carlos III, el hombre más feo de Europa. Bueno, él digamos que cuenta de una manera pues jocosa o chistosa la manera en que se ponían, digamos, apodos a los reyes, que era algo frecuente tanto en las colonias como en la propia península, en la propia España. Bien, ¿cuáles fueron los efectos de esas reformas borbónicas? Se planteaba que, es decir, o planteaban reducirle, quitarle poder a los criollos y darle ese poder, esos cargos, sobre todo a una burocracia compuesta por chapetones, es decir, por personas procedentes de España. Cualquier persona procedente de España venía a tener mayor importancia que un criollo, así este criollo fuera acaudalado, es decir, rico, así tuviera formación académica, pero es decir, esta desigualdad por haber nacido o no en España, pues dejaba muy mal parados tanto a los criollos y ni qué decir de mestizos, pardos, mulatos, indígenas, pues esa estratificación por razas que era absurda, que llegó a tener más de un catálogo de supuesta, una clasificación de más de 16 razas, pues dejaba muy mal plantados a los que no eran blancos. Esta imagen representaba cómo se sentían los americanos. Aquí la palabra americano se refiere a toda la persona, todo habitante del continente que no procedía como tal de España, es decir, no sé en qué punto la palabra americano pasó a entenderse como norteamericano, como gringo, lo que nosotros llamamos gringo, pero aquí el americano se refería a todo el hispanoamericano, es decir, hablante de la lengua española. Y esta caricatura representa el efecto que tenía aumentarle los impuestos a la gente y era como que pues una carga sobre la espalda, sobre el lomo de un animal, no lo dejaban dar. Pues una metáfora de si cargamos más a la gente con impuestos, pues no van a poder avanzar. Bien, ¿qué va a pasar con los comuneros? Para Antonio Caballero, la historia de los comuneros se puede decir en que fue un tumulto, que viene luego un acuerdo y finalmente un engaño, una traición. Este movimiento comunero
va a durar más de cerca de 3 meses, de marzo a mayo de 1781. En la caricatura tenemos al arzobispo Antonio Caballero y Góngora. En ese momento era arzobispo, pero va a llegar a ser virrey, va a llegar a poseer varios poderes aquí en el virreinato. Entonces, esta revuelta involucró a comerciantes, a criollos acomodados, a hacendados, involucró a buena parte de la población, porque como habrán visto, los nuevos impuestos pues afectaban a toda la población, tanto al que fuera comerciante, al que vendiera mulas, al que vendiera sal, al que vendiera tabaco, aguardiente, digamos que les ponía más carga, les ponía más impuestos y los afectaba. Bien, esta revuelta que empieza en Socorro, Santander, va a pasar por buena parte, es decir, los desplazamientos obviamente pues eran a pie, y lo que iban a hacer era reclutar personas, ¿sí? Irlas, digamos, hacer que ese descontento involucrara a buena parte de la población. Cuando llegan a Zipaquirá ya eran cerca de 20.000 personas. Recuerdan que les dije que Santa Fe tenía cerca de 20.000 personas y el objetivo de los comuneros era llegar a Santa Fe. No lo logran, no, es decir, llegan hasta Zipaquirá y allí es donde van a acordar con el alcalde, con este arzobispo va también a aconsejarlos al alcalde y al oidor. ¿Qué exigían? Pues los comuneros exigían la eliminación y la reducción de esos impuestos que los afectaban como comerciantes de tabaco, sal, aguardiente, etc. Entonces, la exigencia que tenían también inicialmente era que ser recibidos por los visitadores, el visitador era la persona encargada de hacer efectiva la recaudación de los impuestos. Y el virrey, que en ese momento no estaba en Santa Fe, estaba en Cartagena, enfrentando ¿cuál enemigo? El que siempre se consideró el mayor enemigo de la corona y eran los ingleses. Entonces no había presencia de él para negociar. Tuvieron que negociar fue con el arzobispo, el alcalde, en fin. Otra de las exigencias que tenían los comuneros era que los criollos pudieran ocupar altos cargos y que no fueran únicamente para los chapetones. Cuando se hacen las negociaciones, se firman las capitulaciones. Aquí capitulación no se refiere a rendición, que es otra connotación de la palabra capitulación, sino los acuerdos. Eran más de 35 exigencias que hacían los comuneros. Y cuando de alguna manera les dicen, ok, estamos de acuerdo con sus solicitudes, pues el tumulto, la gente se disuelve y se regresa o a Tunja o al Socorro, es decir, no llegan hasta Santa Fe, se van con el acuerdo y la creencia de que ese acuerdo se iba a cumplir. Pero lamentablemente pues no va a ser así, no solo no se va a cumplir, sino que las medidas que va a tomar el virrey, que era de apellido Flores, va a ser detener, exiliar y asesinar a quienes fueron los líderes de este movimiento, ¿cierto? Entonces, como ustedes habrán visto, recuerden en su video, pues lo que se hace con José Antonio Galán, pues que es bastante cruel, bastante sanguinario, que se hacía con el fin de amedrantar a la población para que no intentaran rebelarse, ¿cierto? Y es que lo que hacen con él es arcabucearlo, esa palabra, es decir, el arma era el arcabuz, entonces el arcabuz, y como no había como tal en América, en lo que era América, en la Nueva Granada, no se utilizaban las guillotinas, tal vez la horca, pero lo que hacen con él es pues dispararle y luego sí cortar su cabeza, cortar sus manos, cortar sus pies para sembrar de alguna manera terror y hacer que la gente desistiera de protestar. ¿Sí? Entonces se detienen a los cabecillas, a José Antonio Galán lo asesinan y posteriormente, y como premio de alguna manera, Antonio Caballero y Góngora, el arzobispo, es nombrado virrey. Como arzobispo, también algo que hizo era de alguna manera hacerle entender, o cómo explicarlo, decirle a la población que rebelarse era ir en contra de Dios. O sea, Antonio Caballero y Góngora, siendo arzobispo, proclamaba ese tipo de cosas, como no se rebelen contra el rey, porque eso es rebelarse contra Dios, es decir, eso no es cristiano. Y ya como virrey, pues ya como con mayor poder, porque iba a tener el poder, aún el poder eclesiástico, poder militar, un poder también con funcionarios y demás, pues va a ser, digamos, seguir con otras medidas, aunque según Antonio Caballero, el escritor del libro, él dice que como virrey va a intentar ser un poco más modernizador, democrático, pero va a fracasar. Como virrey, entonces, según Antonio Caballero, el arzobispo va a emprender grandes reformas, pero va a fracasar en casi todas. Sin embargo, una de esas buenas experiencias, una de sus buenas iniciativas fue la expedición botánica.
esa expedición botánica va a tener consecuencias políticas no calculadas. Es decir, la expedición botánica tenía unos intereses más científicos, ¿sí? Si se quiere, pero termina formando a un buen número de intelectuales revolucionarios, ¿sí? Es decir, muchas de las personas que luego van a liderar el movimiento independentista se habían formado con el sabio Mutis, con José Celestino Mutis, y habían aprendido de él lo que tenía que ver con ciencias como la astronomía, la botánica, la medicina, en fin. El objetivo de esta expedición botánica era explorar, observar y clasificar la riqueza natural del Nuevo Reino de Granada. El resultado va a ser que se catalogan, que se representan más de 20.000 especies de plantas, más de 7.000 especies animales. El resultado de ello, pues en realidad no está aquí en lo que es en nuestras naciones, sino que ese resultado fue llevado a Madrid. Entonces, e inclusive ni siquiera se exhibía, sino que hace parte como de todo ese patrimonio que en ese tiempo se construyó. Un dato curioso justamente va a ser es que inclusive Nariño recibió clases del sabio Mutis. ¿Sí? Inclusive Nariño, que va a ser quien traduce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pasó, digamos, por la enseñanza de este sabio, el sabio Mutis. Mutis se convierte acá en sacerdote, él ya era médico, él llega como médico de un virrey, se queda en el Nuevo Reino de Granada, pero su intención era estudiar efectivamente la naturaleza, estudiar la naturaleza del Nuevo Reino de Granada. La gente que estuvo con él pues realizaba ilustraciones muy bellas de plantas, animales, sobre todo de plantas, el asunto botánico, y eran artistas, ¿sí? Eran artistas dedicados al estudio de la naturaleza. Bien, contexto, es decir, qué estaba pasando afuera y cómo ese contexto va a influir en lo que luego va a ser nuestro proceso de independencia. Hacia 1776, pues ya las colonias inglesas habían logrado su independencia, también les había costado años de guerra, habían recibido apoyo de Francia y de España. Miren esto tan curioso, es decir, entre potencias había esta rivalidad tan fuerte que se llevaba inclusive a cabo, esa rivalidad se desplazaba a las colonias, es decir, los habitantes de lo que hoy son los Estados Unidos recibieron apoyo de Francia y de España para liberarse de la dominación inglesa. Y nosotros, como habitantes del Nuevo Reino de Granada, es decir, Bolívar pidió ayuda económica a los ingleses para que nos liberáramos de los españoles. Bien, también se va a independizar Haití hacia 1804. Esta independencia de Haití va a ser una revuelta popular sangrienta también, claro que sí. Es decir, como tampoco había guillotina en Haití, hombres blancos dueños de plantaciones fueron asesinados con machetes. En fin. En la Nueva Granada se recibían las noticias sobre las revoluciones del norte y la Revolución Francesa a través de periódicos. Entonces, hasta acá llegaban ese tipo de noticias en la prensa que la gente exportaba, pero también los criollos adinerados solían viajar a Europa a formarse y demás, y entonces allí recibían gran cantidad de ideas sobre el mundo que estaba cambiando. Es decir, habían ideas nuevas sobre el libre comercio, el comercio entre colonias libres, el comercio con otras potencias, sin la intervención del imperio, de la corona española. ¿Sí? Es decir, mucho comerciante criollo va a ver cómo podría ser más sencillo y podría incrementar su capital sin la intermediación de España, si se pudiera comerciar libremente entre colonias y naciones, pero España controlaba, impedía ese tipo de desarrollo. Como mencioné, entonces Antonio Nariño va a traducir esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esto le va a acarrear años de cárcel, exilio y más cárcel. Es decir, creo que se habla a menudo de que Antonio Nariño pasó más de la mitad de su vida preso por defender unas ideas claves, unas ideas que nos van a conducir a las ideas de libertad y demás. Antonio Nariño ni siquiera logra hacer que esa declaración la lean muchas personas, porque cuando apenas la estaba entregando a unos pocos, pues ya le empiezan a advertir que lo que está haciendo le va a causar problemas, ¿sí? Y no es por esta la única razón por la que va a estar preso, sino que en adelante su vida se va a convertir en una constante problemática. Bien, ¿qué estaba pasando entonces en España? Napoleón la invade en 1808, los reyes son secuestrados, Fernando VII y su padre, y Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte como rey. Obviamente esto pues incomoda muchísimo a la población, que no quiere reconocer a ningún rey invasor y que van a tener que tomar medidas, aunque también se dice que dentro de la población había gente que veía con buenos ojos el flujo de ideas
francesas, les denominaban los libertinos franceses. ¿Qué respuesta va a obtener Napoleón y su hermano? Pues en la parte sur de España se van a conformar unas juntas de gobierno, juntas para restablecer el poder, restablecer a Fernando VII, para de alguna manera oponerse a José Bonaparte. Entonces estas juntas van a trasladarse de Sevilla a Cádiz. Se pretendía buscar la participación de los americanos, esto no llegó a concretarse, aunque si bien lo que se buscaba era un respaldo, es decir, estas personas en ese momento sí quisieron ver presuntamente como iguales a los americanos y se propusieron buscar representantes, sin embargo era una representación desigual en comparación con la que iba a haber en España. ¿Qué se pensaba en la Nueva Granada con respecto a esta invasión de Napoleón? Pues de inmediato se dio una sensación de que había un vacío de poder, ¿sí? Es decir, hubo bastante como alebrestamiento de las personas. Entonces había la pregunta de, bueno, ¿y si España se pierde, de quién vamos a ser ahora? ¿Bajo el poder de quién vamos a estar? Y eso causaba incertidumbre aquí en las colonias, en el Nuevo Reino de Granada y demás, pero también a otros les dio la oportunidad de pensar en vivir sin el yugo español. ¿Sí? Entonces se crean juntas en México, en Buenos Aires, en Popayán, en las que primero se le juró fidelidad a Fernando VII, pero posteriormente vamos a ver otros tipos de revueltas que ya no van a querer reconocer la autoridad del rey de España. En Quito se intenta un golpe de estado que termina siendo doblegado por fuerzas realistas enviadas desde Perú. Bien, el representante del Cabildo de Santa Fe, Camilo Torres, escribe entonces en 1809 un memorial de agravios. Y ese memorial de agravios, ese texto, es un texto para reclamar derechos para los criollos ricos. Es decir, allí Camilo Torres no escribe como desde la idea de somos americanos, todos somos iguales, sino desde esa idea de somos tan españoles como los hijos de Don Pelayo. ¿Quién era ese Don Pelayo? Pues un emperador, es decir, un líder de hace más de, no sé, más de 14 siglos, entonces que lo tienen en cuenta como referente de la nación, de la idea de este memorial de agravios. Entonces lo que pretendía era de alguna manera pedir un manejo local de la colonia, más no una independencia, más no una separación real de España. ¿Sí? Entonces nos dicen que el memorial de agravios combinaba el lenguaje de la igualdad de derechos con el lenguaje antiguo de distinciones y privilegios sociales y raciales. Es decir, Camilo Torres como otros consideraban que por haber sido hijos de españoles nacidos en América debían tener los mismos derechos, debían ser tratados como españoles, querían privilegios, querían sus derechos, no ser menospreciados por los chapetones. Bien, se van a conformar entonces muchísimas juntas de gobierno y lo que vamos a entender aquí, o lo que tenemos aquí, es que no había una idea de una única nación, o sea, no había esa idea aún, es decir, cada provincia tenía la idea de que podía ser autónoma, entonces van a nombrarse juntas en Tunja, en Socorro, en Pamplona, en Santa Marta, en Quito, es decir, todas eran juntas separadas, no había un sentido de unidad, ¿sí? No lo había, y eso digamos que va a causar también muchísimos conflictos en lo que se va a denominar como la patria boba después de 1810 y hasta 1819. Bien, ¿quiénes organizaron entonces ese 20 de julio? Los organizadores eran hijos de español y criolla, eran parientes entre sí, es decir, muchos eran primos, tíos, familiares como tal. Sus características, todos eran propietarios de casas, negocios, haciendas y de esclavos. Querían mantener la estructura social de la colonia, sustituyendo a las autoridades, pero reconociendo al rey. Querían ser españoles de verdad, mientras esperaban conocer quién ganaba en la península, si los patriotas o los libertinos de Francia. Esta es una idea muy interesante, y es que para la revuelta del 20 de julio de 1810 en Santa Fe, se convoca al pueblo, pero al mismo tiempo estos criollos le tenían mucho miedo a lo que la chusma, como se denominaba al pueblo raso, pudiera hacer. Entonces, convocando al pueblo, temiendo a la plebe, o sea, teniendo temor de que esto se les descontrolara y de que ese pueblo, esa plebe, se diera cuenta que tanto españoles, chapetones, tanto y como criollos, abusaban de ellos, es decir, abusaban de su condición de poder. Se dice que esta primera junta de Santa Fe
validaba era esto, la idea de la igualdad de los criollos ante España, pero no de mulatos ni mestizos ante blancos. Es decir, querían una igualdad con España, no querían una igualdad con el resto de las razas aquí en la Nueva Granada. Libertad sí, pero no de los esclavos, libertad para ellos, libertad de negocio, libertad de empresa, pero no una libertad que vulnerara sus posibilidades económicas. Bien, van a aparecer en esa escena del 20 de julio de 1810, que era un viernes de mercado, un viernes de plaza, van a aparecer unos personajes muy interesantes a quienes se les denominó como chisperos, ¿sí? Y estos chisperos tuvieron un rol importante porque su participación fue la de hacer que personas, habitantes de San Victorino, de Las Cruces, de lugares cercanos a la plaza, acudieran a ella para que de alguna manera siguieran alentando a ese conflicto que había allí en ese momento. El más importante de esos chisperos va a ser José María Carbonell. Él lo que hace es alentar pues al pueblo, alentar a las masas, a la chusma, como se les decía despectivamente, para que continuaran, digamos, y prolongaran ese conflicto que se da entre González Llorente y los Morales. Sí, un conflicto que hemos visto ya que parece un conflicto preparado, es decir, algo organizado para generar ese alboroto en la plaza. Estas esculturas las encontramos justamente en la Casa del Florero, que era justamente el lugar del comercio de González Llorente, que se conoció así como Museo del Florero, hoy se conoce como Museo del 20 de Julio, si no estoy mal. Y ese conflicto medio inventado, es decir, no es que González Llorente la gente no tuviera razones para odiarlo, razones había y varias, pero fue él el que es escogido para generar este conflicto, esta revuelta popular. La presión era por un cabildo abierto, es decir, donde la gente tuviera la opción de escoger unos representantes y que esos representantes hicieran, digamos, presión a los virreyes, los expulsaran, que detuvieran a González Llorente, como efectivamente va a pasar, lo van a detener, va a estar preso varios meses, aunque digamos que la turba inclusive hubiera podido llegar pues, a asesinarlo ese día. Digamos que la intervención de el que era el alcalde en ese momento hace que lo puedan llevar preso. Los criollos no estaban muy seguros de qué hacer con los virreyes. Dentro de los criollos habían los que querían seguir teniendo un trato cordial, inclusive en esa acta del 20 de julio, el virrey sigue, Amari Borbón, que eran sus apellidos, el virrey Amari Borbón sigue siendo visto como un personaje que tiene que mantenerse para que la junta pueda tener funcionamiento, y había gente que veía eso con muy malos ojos, es decir, no tenemos por qué permitir que los virreyes se mantengan. Finalmente los virreyes van a ser expulsados y van a regresar a España. Esta junta, se puede decir que la junta que conforman va a ser una junta racista, de estos criollos acaudalados, de estos criollos acomodados, porque una de las medidas que pretendía esta junta era abolir los resguardos, es decir, esa propiedad colectiva de tierra que tenían los indios, los indígenas, para comprárselas y convertirlos en peones sin derechos políticos. Esto explica por qué en varias regiones de lo que hoy es el país, la gente no estaba muy de acuerdo con los patriotas y prefería a los realistas. Y uno pensaría, pero ¿cómo así que no querían ser independientes? Y de allí también este asunto, ¿cómo así que los pastuzos no querían la independencia? Ah, deben ser tontos, torpes. Y no, se refería a qué condiciones de vida tenían. Y para muchos era favorable seguir del lado de la corona y no del lado de los patriotas, porque esa independencia que se les estaba proponiendo, esos cambios, les perjudicaban en sus condiciones de vida. Es decir, hubo indígenas que estuvieron viviendo un poco mejor bajo el yugo y el dominio de la corona española que bajo las promesas y bajo los cambios que pretendían los patriotas. Bien, quiero compartirles justamente una reflexión sobre quién era este González Llorente, por qué fue escogido él para este conflicto. Y es que bien, González Llorente pues era un chapetón, es decir, había nacido en España, se había casado con una criolla. Dicen acá, nos dice el señor Ateortúa, que este señor González Llorente asistía a juntas de beneficencia, a fiestas, pero siendo español defendía pues la corona evidentemente y se negaba a la posibilidad de las juntas locales, de las juntas de las provincias. Con el pueblo, dice, la relación de González Llorente no era cristalina. Era un exportador de quina que se convirtió a principios del siglo XIX en un comerciante próspero del virreinato gracias a la explotación de esclavos y de indígenas. González Llorente era, para su desgracia, el suntuoso comerciante situado frente al vendedor humilde del mercado.
Cuando los guarnetas del pueblo bajo levantaban la vista de su venta hambreada y paupérrima, se encontraban de frente con la más hermosa casa de balcón de la Plaza Mayor, en cuyo interior el negociante opulento hacía también las veces de expoliador prendario y prestamista, es decir, prestaba dinero a altos intereses. González Llorente era el odiado propietario a quien la plebe estorbaba con sus ventas ambulantes. ¿Sí? Era así, digamos, González Llorente los despreciaba a estos hombres y mujeres que vendían en la calle. Hagan de cuenta, pues no ha cambiado mucho la situación en cuanto al desprecio muchas veces hacia el vendedor ambulante. Era el chapetón que los miraba con furia y con desdén, ¿sí? Con deseo de que no existieran. Entonces justamente González Llorente, digamos que se había ganado el odio de la población de que lo que comerciaba en la plaza y por eso se va a hacer, digamos, acreedor a este plan, a esta estrategia que era justamente generar hacer evidente algo que ya existía, que era esa rivalidad, ese odio de los chapetones hacia la gente que habitaba Santa Fe. Bien, para concluir entonces, lo que vamos a tener es que esas múltiples juntas todas estaban actuando de manera independiente. Una cosa era la declaración que habían hecho en Socorro, otra en Mompox. Todos tenían una idea diferente de lo que era empezar a ser independientes. Y esto pues justamente va a causar pues muchas dificultades, muchas guerras civiles, muchos conflictos. Porque entonces para concluir, como nos dice Atiortúa, no había identidad nacional, no había unidad de criterios sobre cuál era el objetivo de los cabildos. ¿Sí? Entonces vamos a tener múltiples miradas sobre la independencia. La que predominó un poco fue la de los criollos blancos de Santa Fe, pero esa no era la única idea que había sobre lo que se quería lograr como pueblo independiente y soberano. ¿Sí? Pero eso digamos que lo vamos a dejar para más adelante. Gracias.